Muy buenos días a ustedes, queridos amigos que están con nosotros aquí en nuestro canal. Es siempre un gusto poder tenerlos a ustedes aquí. Estamos llegando a la última lección de este trimestre, que de verdad ha sido una bendición. El título de la lección es El nuevo nacimiento del planeta Tierra. El verso para memorizar se encuentra en Isaías 65:17, que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Como usted se ha dado cuenta, todo está bastante diferente aquí en esta grabación, porque esta grabación hoy día es especial. Tengo un invitado especial para estudiarmos juntos este cierre del trimestre y a ver si logro convencer a nuestro invitado especial de que todo el fin de trimestre podamos hacer algo juntos aquí. Hoy día quiero invitar al Señor, mi Padre, el pastor Alejandro Bullón, para conectarse con nosotros. Deja ver que se conecte aquí. Listo. Muy buenos días, don Alejandro. ¿Cómo está? Hola, un abrazo a todos los hermanos, los amigos que siguen tu canal de YouTube. Yo creo que no hay cosa más linda, más bonita que el interés que las personas tienen en conocer la palabra de Dios, en estudiar, en profundizar en su conocimiento de los mensajes que Dios tiene preparado para su pueblo. Antes de entrarnos a la introducción, ¿qué le, qué, qué, qué le pareció este estudio del libro de Isaías? Podríamos pasar como unos 5 o 6 trimestres estudiando el libro de Isaías, pero ¿qué fue lo que más le llamó la atención de todo este trimestre que estudiamos del libro de Isaías? Mira, lo interesante de Isaías es que es un libro profético y nosotros corremos un peligro de perdernos en los detalles proféticos del libro, en los detalles históricos del libro. Es un libro lleno de historia del mundo, de las circunstancias, especialmente de la historia del pueblo de Israel. Y es fácil perdernos en esos detalles, o sea, perdernos en la teoría y olvidarnos que cuando Dios escribió su palabra a través de sus mensajeros, cuando Dios nos dio el mensaje, no fue tanto para que nosotros nos deleitásemos en conocer los detalles históricos, geográficos, proféticos, sino para ayudarnos a nosotros hoy en el día a día. Por lo tanto, cada vez que estudiamos una lección, debemos preguntarnos, está bien, todo esto sucedió con Israel, pero ¿qué está sucediendo conmigo ahora? Esto Dios le dijo a Israel en aquellos tiempos, pero ¿qué quiere decirme para mí hoy? Yo me admiro cada vez que estudio al profeta Isaías, porque para mí Isaías es el compendio de la Biblia, es la Biblia toda juntada en un solo libro, porque allí en Isaías tú encuentras inclusive hasta la profecía simbólica, la figura del surgimiento del mal con Lucifer ahí en el cielo, la entrada del pecado que hizo separación entre Dios y el hombre, y cómo Jesús, Dios manda al Mesías para restaurar esa brecha que fue abierta por el pecado. Y finalmente llegamos a la lección de hoy, cómo finalmente todo será restaurado. Es decir, la Biblia presenta ese panorama y Isaías también dentro del único libro presenta todo. Entonces, es emocionante estudiar Isaías y lógicamente un trimestre no es suficiente para eso. Ahora, esta lección, como ya mencionó usted, va a hablar sobre la renovación, la restauración del planeta Tierra, va a hablar sobre el fin de las cosas, va a hablar, bueno, y en el momento que estamos viviendo, hoy día mismo que estamos grabando esta lección, yo recibí la noticia del fallecimiento de familiares de amigos míos allá en Brasil, de ministros, de pastores, gente en todo el mundo mirando hacia un futuro de esperanza. Entonces, antes de hablar sobre la restauración, vamos a hablar sobre el dolor que nos hace mirar, hace mirar hacia adelante, buscando esa restauración, buscando ese nuevo planeta, ese nuevo mundo. ¿Cómo debería el cristiano reaccionar a la muerte de un querido? ¿Llora el cristiano la muerte de alguien en estos tiempos de pandemia? Mira, el ser humano no fue creado para morir, él fue creado para vivir.
Por lo tanto, la muerte es un elemento intruso en la experiencia humana. Y de este modo, ningún ser humano va a aceptar nunca la muerte. Inclusive nosotros que tenemos esperanza. No es lógico, no es humano que aceptemos pasivamente la muerte. Por eso Pablo dice, con relación a la muerte, hermanos, no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No dice, no queremos que os entristezcáis, punto, sino que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Quiere decir que hay dos maneras de entristecerse, con esperanza y sin esperanza. ¿Cómo se entristecen los que no tienen esperanza? Lloran, gritan, se desesperan, se agarran del ataúd, no quieren separarse del ser querido. ¿Y cómo se entristecen los que tienen esperanza? Pues también lloran porque tienen sentimientos, tienen un corazón, tienen emociones. Ahora, si mi hijo está yendo al cementerio a ser enterrado, ¿cómo no voy a llorar? Por más esperanza que tenga, ¿cómo no voy a tener tristeza? Lógico, pero la diferencia es que yo lloro, sufro, me emociono, pero tengo la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza es que mi hijo solo está durmiendo y lo voy a ver cuando Cristo resucite. Por eso yo les digo a ustedes, mis hijos, a los 4, no se desesperen cuando yo muera. Si, bueno, el COVID me agarra mañana y el médico me dice, tienes 15 días de vida, pues ya cumplí, trabajé, luché, prediqué el evangelio y voy a descansar feliz de la vida. Si tú me preguntas, ¿quieres morir? No, no quiero morir. Pero si la muerte llega, pues la acepto con paciencia. Esa es la actitud del cristiano delante de la muerte. Ahora, solamente para tranquilizar a la gente, su salud está bien, ¿no? Aunque tosiendo un poquito. Mi salud está poderosísima, como siempre, gracias a Dios. Yo creo que la salud es un don de Dios, es una expresión del amor de Dios. Y yo creo que el mejor factor de la salud es la esperanza. Es llegar a la noche, hacer tu oración, arrodillarte, conversar con Dios, o acostado en tu cama, pero abrir el corazón a Dios antes de cerrar los ojos, de pasar al sueño, pero con la seguridad que estás en paz con Dios, estás en paz con los seres humanos. Lo peor que le puede suceder al ser humano es vivir angustiado, es vivir estresado, es vivir guardando rencor, amargura en su corazón. Cuando hay esos sentimientos negativos en el corazón, ¿de qué vale la pena que la comida vegetariana, que esto, que aquello, que lo otro? No, entre los 8 remedios naturales, entre los 7 remedios naturales, la confianza en Dios es la base de todo lo demás. Así es. Tienes confianza en Dios, cuando tú tienes esperanza en tu corazón, pues si la vida viene, gloria a Dios. Y si la muerte llega, gloria a Dios. Así es. Y hablando de eso, ya entrando a la lección del día domingo, la lección del día domingo trae uno de los versos más interesantes de la Biblia, que es Isaías 65, 25, que habla del león y del buey y del lobo, del cordero caminando juntos en paz. Habla de esa futura restauración que llegará al cielo, que llegará cuando lleguemos al cielo, ¿no? Mi pregunta es esa. Cuando todos nosotros miramos el cielo, miramos llegar, y usted mencionaba un poquito de esa paz, ¿es posible vivir ya ahora en la tierra un poquito de lo que será la restauración final en el cielo? Y si es posible, ¿cómo lo podemos hacer? Claro que sí, la vida en el cielo será una vida linda, habrá armonía, habrá amor, habrá paz, no solo entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y los animales. Será pues cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el pensamiento del ser humano. Solo que cuando aceptamos a Jesucristo en esta tierra, ya comenzamos a saborear vislumbres de la vida celestial. Lógicamente está distante de lo que en la realidad celestial será. Pero ahora yo veo hogares destruidos, hogares acabados, cuando conocen el Evangelio, cuando aceptan al Señor Jesucristo,
Esos hogares que vivían peleando, vivían atacando, se vuelven pedacitos de cielo en esta tierra, pero no son todavía ni la sombra de lo que será cuando Cristo venga. Por lo tanto, los primeros beneficios, las primeras bendiciones de la vida celestial, ya las comenzamos a disfrutar en esta tierra cuando experimentamos paz en el corazón. Ahora, aún viviendo todo eso, uno cae, uno se lastima. Yo recibo muchos mensajes de gente diciendo, pastor, me siento tan alejado de Dios por la caída. Y una de las cosas que vemos en la lección, Isaías 65, del 17 al 25, es el texto de este día, muestra que esa restauración es un proceso gradual. Eso se aplica también a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios, algo gradual. Bueno, gradual, hay que entender esa palabra gradual, porque cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos, todo será transformado. En primer lugar, este mundo será destruido, no quedará de este mundo de pecado ni raíz ni rama. Y como Pablo dice, esto mortal, nuestra transformación espiritual, esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible de incorruptibilidad. Esa transformación es instantánea, pero el proceso gradual es este camino lento que estamos transitando todos los días en un crecimiento espiritual, aprendiendo a orar, aprendiendo a estudiar la palabra, a testificar, y cada día en ese compañerismo con Dios, reflejando más y más el carácter de Jesucristo. Este es un proceso. Juan llegó a Jesucristo como el hijo del trueno. Al día siguiente ya no era el discípulo de amor, no, le llevó años. Pero cuando lo encontramos en la isla de Patmos, ya no es el hijo del trueno, es el discípulo del amor. Ahora, ¿en qué momento sucedió esa transformación? Eso no lo podemos saber, eso es obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemos, tú no lo ves, pero lo sientes. El viento sopla, tú no sabes de dónde sopla, pero sientes los efectos. Entonces con Cristo es así. Pero cuando Cristo venga, querido, esto mortal será vestido de mortalidad, pues seremos libres de la concupiscencia de este mundo, de la naturaleza pecaminosa, y el mundo también será transformado, porque pues este mundo miserable en el que vivimos, en el que lloramos, en que nos enfermamos, morimos, habrá llegado al fin y estaremos para vivir y disfrutar con Jesús por toda la eternidad. Entonces, en ese proceso gradual, y cuando hablo de gradual, estoy hablando más de la vida cristiana. A usted que está mirando ahora y se siente triste porque cayó, o siente que le falla demasiado a Cristo, o siente que pues no hay mucha esperanza para usted, valdría siempre la pena recordar que nosotros estamos en un proceso de crecimiento que se completará con la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, como dice el pastor Alejandro, todo será hecho nuevo instantáneamente. Pero mientras no llegue ese día, por favor, jamás desanime de levantarse. No importa cuántas veces usted cayó, lógicamente nadie quiere andar cayendo todo el tiempo, pero no importa cuántas veces usted cayó, levántese. Yo estoy seguro que mucha gente ahora mismo gustaría de escuchar esa palabra de ánimo, ¿no es cierto? Que en 30 segundos, ¿qué ánimo se le puede dar a una persona que ahorita mismo está caída y desmotivada, comenzando la semana y pensando que para él ya no hay esperanza? ¿Qué esperanza se le puede renovar a esa persona? Es lo que yo siempre digo, el reino de los cielos no será formado únicamente por los que nunca cayeron, porque si fuera así, ¿dónde estaría David, que cayó y cayó feo? ¿Dónde estaría Pedro, que traicionó a Jesús y lo traicionó feo? ¿Dónde estarían grandes hombres de la Biblia? ¿Ah? El reino de los cielos no estará formado solo por los que no cayeron, sino por los que, aunque cayeron, creyeron en el Señor Jesucristo, se levantaron y siguieron adelante. 7 veces cae el justo, no el miserable pecador, el justo, pero se levanta y continúa caminando. Y 7 no es para estar contando 1, 2, 3, 7 es un número simbólico que simboliza cuántas veces puedas caer, no te lamentes, levántate y sigue caminando. El problema de contentarse, acostumbrarse a caer y quedarse caído, es que te acostumbras con el pecado, te endureces y ya no escuchas la voz de Dios. La lección del día lunes
la lección del día lunes va a hablar sobre adoración, sobre cómo Dios atrae las personas a Él mismo como un imán. Y hay un texto interesante, Isaías 63:3. Habla de adoración y sacrificios que se hacen de manera corrompida, vamos a decirlo así. Son sacrificios que no tienen mucho valor. Es posible estar en la iglesia, estar haciendo lo que creemos que es lo que Dios quiere que hagamos y aún así estar haciendo mal. Bueno, uno de los temas principales de Isaías para mí es el hecho de que el pueblo de Israel no tenía conciencia de su verdadera situación, porque el pueblo iba todos los sábados al tabernáculo, al santuario. Todos los días ofrecía el sacrificio. Ellos eran milimétricos en el cumplimiento de la liturgia, del ritual. Pero cuando terminaba el sábado y salían a vivir durante la semana, vivían como si nunca hubieran conocido el Evangelio. Maltrataban a su semejante, los que tenían dinero y tenían empleados los maltrataban, los explotaban, eran injustos, no pagaban el sueldo a tiempo, pero el sábado estaban en la iglesia felices, cantando, adorando, cumpliendo el ceremonial. Y vuelvo a repetir, ese era el problema del pueblo de Israel en aquellos días, pero a mí no tiene que importarme tanto lo que pasó en el pasado, sino qué me está pasando hoy. Yo vivo el Evangelio el sábado en la iglesia y lo continúo viviendo durante la semana, o vivo el Evangelio solo en la iglesia y durante la semana pues soy injusto, soy violento, mi carácter es horrible, soy chismoso, lleno de amargura, ataco a las personas, pero el sábado estoy cantando bonito en la iglesia. Ese es el asunto. Mi problema no es Israel, mi problema soy yo. Y esta lección no tiene que servir para ver los pecados de Israel, sino para ver mis pecados y en qué cosas yo tengo que mejorar, que tengo que cambiar. ¿Sabes que estos días, Julia, se me acerca y me pregunta así, papá, ¿será posible que alguien que va todos los sábados a la iglesia se pierda? Porque esta semana leímos en la escuela ese texto que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y quizá por veces para nosotros que crecimos en la religión, mi hija Julia es nieta de pastor, es hija de pastor, por veces para ellos es difícil entender esos conceptos, ¿no? De que ir a la iglesia no quiere decir estar salvo, que la vida cristiana es mucho más que ir a la iglesia. ¿Y cómo pudiéramos explicar eso un poquito mejor a los más jóvenes que miran a los adultos y por veces se dan cuenta de que el sábado es una cosa, pero durante la semana es otra? O al miembro de la iglesia que ve a un líder de la iglesia portándose mal. ¿Cómo pudiéramos orientarlos en ese sentido? Pues en el capítulo 1 de Isaías, Dios se muestra triste y le dice al pueblo de Israel, a su pueblo, le dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el camino de su pesebre, pero Israel, mis hijos, no me conocen, no entienden. En otras palabras, Dios está diciendo, hijos, ustedes son peor que la mula, peor que el asno, peor que el buey. Ahora, si yo te dijera eso a ti, o le dijera a cualquiera, tendría toda la razón para enojarse conmigo. ¿Quién soy yo para decir eso? Pero lo que Dios a mí me está diciendo es eso. Hijo, tú eres peor que un caballo, porque hasta los caballos entienden, pero tú no entiendes. Y yo le pregunto, como Israel preguntaba, pero Señor, ¿por qué me dices eso? Si yo todos los sábados estoy en la iglesia. Ah, pues hijo, ahí está tu problema. Estás en la iglesia, pero después que sales de la iglesia, tú no vives el evangelio. Tú solo estás preocupado que no muevan el púlpito, que no muevan la cortina, que no muevan el piano, que no entre la guitarra, que no entre esto, que no entre aquello, el ritual y el ceremonial perfecto, pero ¿y durante la semana cómo vives? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Entonces, ese es el problema. No de Israel, es mi problema. Soy yo el que tiene que ser reavivado por el estudio de la lección de esta semana.
Entonces, en la lección del día martes, nosotros vamos a intentar vivir un poquito de cómo es la religión fuera de la iglesia. Yo siempre le digo a las personas, ser adventista dentro de la iglesia es muy fácil, pero ahora la lección va a hablar de vivir la religión fuera de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir la religión fuera de la iglesia? ¿Cuál es la mejor manera de vivir la religión fuera de las cuatro paredes de la iglesia? Mira, el tema otro de los temas de Isaías es que el pecado hizo separación entre nosotros y el ser humano. Cuando fuimos creados, salimos de las manos del Creador y reflejábamos el carácter del Creador. Cuando nos separamos por causa del pecado, el carácter de Dios se deformó en nosotros, se fue apagando, se fue borrando en nosotros. Hoy día, la verdad es que nosotros a veces somos una caricatura del carácter de Dios, un remedo grotesco del carácter de Dios. Pero ¿cuál es el drama que vivimos? Que un día conocemos el Evangelio, conocemos la Biblia, aceptamos las doctrinas, el sábado, la ley, todo, pero el carácter nunca cambió. Entonces, estamos en la iglesia preocupados en conservar la doctrina, y eso es bueno. Estamos en la iglesia conservados en cuidar del ritual de la iglesia, y eso también es bueno. Pero es que nuestra vida cristiana se limita a eso. Y el carácter, cuando tú vas al libro de Apocalipsis, tú verás que los redimidos en el cielo tienen en su frente escrito el nombre de Dios, y el nombre de una persona simboliza su carácter. O sea, los redimidos están en el cielo porque tienen el carácter de Jesús. ¿Y por qué tienen el carácter de Jesús? Porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, para seguirlo en el cielo hay que seguirlo primero aquí en la tierra, hay que aprender a seguirlo aquí en la tierra. Y en la tierra hay que aprender a reflejar el carácter de Jesús. ¿De qué vale que yo conocí todo hasta que prediqué, yo enseñé, yo guardé, yo seguí, yo cumplí, pero mi carácter nunca cambió? No me vale de nada. Y esto es lo que el pueblo cristiano necesita entender, que es bueno conocer la doctrina, preocuparse por la doctrina, por el ritual, por la iglesia, por el ceremonial, es bueno. Pero no es bueno cuando nos limitamos a esto y nos olvidamos del carácter, de cómo vivo durante la semana con las personas, cómo trato a las personas. Y cuando digo personas es comenzando en mi casa, cómo trato a mi esposa, a mis hijos. Y ese carácter se desarrolla mucho en la predicación del Evangelio. No, ese carácter se desarrolla en la comunión diaria con el Señor Jesucristo. Porque si cuando estábamos en Él, reflejábamos el carácter. Cuando nos separamos de Él por causa del pecado, nuestro carácter se deformó. ¿Cuál es la única manera de volver a reflejar el carácter? Volver a la comunión con Cristo. ¿Y qué cosa es la comunión con Cristo? Biblia, oración y testificación. Okay. Ahora sí, eso entendí. Mire, nosotros podríamos hablar mucho más, pero deja avanzar para la lección de miércoles, porque la lección del miércoles me interesa tu opinión, porque habla de la comunidad de la fe. Y nosotros hoy día, 2021, estamos viviendo momentos sumamente divisivos en todo lo que tiene que ver en todas las sociedades, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, donde sea. Hay mucha división de opinión, hay mucho confrontamiento político. ¿Cómo podemos vivir en unidad como iglesia en medio a esos tiempos tan divisivos que estamos enfrentando ahora? Es que la unidad no es unidad física. Nosotros podemos no estar juntos. Una familia es el ejemplo de eso. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos. 3 están en Estados Unidos, 1 está aquí. Yo tengo 9 hermanos. Tengo hermanos en Venezuela, tengo hermanos en Estados Unidos, tengo hermanos en el Perú. No los veo, no estoy físicamente con ellos, pero a todos los amo y entre todos hay unidad, hay unidad. Entonces, en estos tiempos de pandemia, tal vez no podemos estar congregados juntos físicamente en el templo, pero la iglesia ha continuado siendo una iglesia unida a través del internet, a través de los mensajes online, pero este pueblo ha sido un pueblo unido. En el mes de mayo voy a presentar un seminario online
en el campestre mundial de la Iglesia Adventista. No podríamos nunca reunir a todos los hermanos de la Iglesia Mundial en un solo lugar, donde nos reuniríamos 20 millones de miembros. Pero a través de las redes sociales ahora vamos a llegar a los 20,000 en ese campestre promovido por la Asociación General. Entonces, la unidad no es unidad física, es una unidad espiritual. Y esa unidad espiritual, para ser una realidad, tiene que ser resultado del carácter de Dios que está siendo reflejado en la vida de las personas, porque cuando reflejamos el carácter de Dios, no estamos mirando al hermano, que cómo se viste, qué es lo que hace, para dónde entra, cómo sale. Mi preocupación no son los otros, es Cristo, camino a Él, y dejo que mi vida sea una inspiración para los otros. Y eso también nos ayuda a recordar que unidad no se trata de uniformidad, no es que todo el mundo piense igual y que todo el mundo actúe igual, y sí que tengamos la libertad de entender que en Cristo somos aunque tengamos opiniones diferentes. La lección del día jueves habla sobre salvación, muestra sobre cómo uno puede recordarse de que en Cristo siempre hay salvación, de que en Cristo somos uno, de que en Cristo encontramos gracia, ¿no? En todos los años que llevas predicando y enseñando y llevando gente a los pies de Cristo, de tu experiencia, ¿cuál ha sido el punto más difícil para que las personas entiendan en relación a salvación? ¿Cuál es lo más difícil que has visto que las personas tienen dificultad en aceptar? Yo creo que el problema es que vivimos en un mundo consumista. ¿A qué me refiero? Que en este mundo consumista en el que vivimos, lo que vale es lo que cuesta. Y cuanto más cuesta, más vale. Y ese es el concepto que está en nuestra cabeza, en el inconsciente. Por ejemplo, si están vendiendo zapatos a $1, yo voy, agarro el zapato, lo miro por aquí, lo miro por allá y no lo llevo. ¿Por qué? Porque pienso, si vale $1 es porque no vale. Porque si valdría, tendría que costar $100. Eso es inconscientemente, el mundo consumista nos ha acostumbrado a eso. Entonces, cuando pensamos que la salvación es por gracia, gratis, no pagas nada, inconscientemente pensamos, o esto no es verdad, o entonces si es verdad, la salvación no es buena. No vale tanto. Ajá. Ahí está el problema. Sin embargo, la salvación es gratis para nosotros, pero no para Dios. Dios tuvo que pagar un precio alto. Y ahí está Isaías, capítulo 53, donde el Mesías es masacrado, es humillado, es castigado por el pecado de los malos. Yo tenía un conocido hace muchos años, judío, y él me decía, pastor, me gusta la iglesia adventista, pero lo que no acepto de ustedes es la interpretación que ustedes le dan a Isaías 53. Porque esa interpretación adventista de Isaías 53 es una interpretación inmoral. Y esa palabra me asustó, porque la palabra inmoral es fea, es horrible. Sí. Le digo, ¿por qué inmoral? Él me dice, porque que un hombre justo o que un hombre malo pague por sus pecados, muera por sus pecados, eso es justo, eso es moral. Pero que un hombre inocente que no hizo nada de malo muera, sufra por el pecado de hombres malos, eso es inmoral. Y desde el punto de vista humano, tal vez sea inmoral. Pero ay de nosotros, ¿dónde estaríamos si el Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, un cordero inocente, si no hubiera muerto en la cruz del Calvario para salvarnos? Pero el camino de la gracia es la única solución. Yo veo personas que a veces tienen dificultad para aceptar el tema de la gracia y sus fracasos, sus errores, sus caídas, ya cuando están en el fondo del pozo y no pueden levantarse, ahí entienden lo que quiere decir gracia, porque la gracia es el brazo maravilloso de amor de Dios que se extiende para encontrarte donde estás y recogerte y sanarte y curarte. Qué cosa increíble, ¿no? La lección del día de esta semana termina con, en lo personal, mi cita
predilecta del Espíritu de Profecía, que es el camino, el conflicto de los siglos. Es el último parágrafo del conflicto de los siglos, donde dice que el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, página 657. Eso es emocionante, ¿sabes? Porque este mundo va a llegar a su fin. Esta tragedia nuestra del pecado, este desierto miserable porque el que estamos peregrinando va a terminar. La promesa de Dios es cristalina, es clara, es contundente. Cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros estamos caminando rumbo a la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido, pero infelizmente por causa del pecado salimos y ahora estamos en ese peregrinaje, a veces cansados, a veces con los pies doliendo, sangrando, pero caminando rumbo a la casa del Padre. Y esa es la seguridad que tiene que traer alegría a todos los corazones. Así es, yo también me imagino que muy pronto tendremos el gusto de descubrir cómo es la vida sin distancia social y sin distancia física, donde todos estaremos por toda la eternidad juntos con las personas que amamos, con aquellos que vimos nacer en la fe. Esa quizás sea la gran esperanza que late en el corazón de todos nosotros, en especial en momentos difíciles como estos. Don Alejandro, gracias de verdad por su tiempo. Necesitamos hacer esto más veces. ¿Está bien? Para el próximo, para el cierre del próximo trimestre nos unimos otra vez para una sesión especial. Muy bueno. Dios les bendiga. Felicidades a todos. Gracias. Y a usted que estuvo con nosotros, de verdad, muchas gracias por su participación. Es siempre muy bueno. Nos encontramos ahora para el próximo trimestre. Cuídese mucho. Chao.